Hola queridos amigos, qué bendición poder reencontrarnos en una jornada más en esta noble escuela de instructores bíblicos, hoy con el tema número 3, la presentación del estudio. Estamos seguros de que las lecciones anteriores fueron de mucha importancia, de mucha bendición y de seguro ayudan en tu crecimiento como un siervo de Dios, como un instrumento en las manos de nuestro Señor para la salvación de tus amigos, de tus vecinos y de tus familiares. Hoy el tema es muy importante porque si bien es cierto, nosotros ya decidimos ser instructores bíblicos, también decidimos prepararnos, tomamos ese desafío de salir a dar estudios bíblicos, a compartir esperanza, pues es importante que sepamos cómo hacerlo. Y hoy el tema es muy importante porque tiene que ver con cómo vamos a presentar la Biblia, la palabra de Dios. Y quiero empezar leyendo allí Lucas capítulo 24, versículo 32, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas capítulo 24, versículo 32, tú lo tienes ahí ya en la pantalla, tú puedes leerlo, pero voy a leerlo aquí también. Lucas capítulo 24, versículo 32. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? De manera interesante, aquí los discípulos que habían estado caminando y que se habían encontrado con este hombre extraño, y cuando se dieron cuenta que el que había estado caminando con ellos, el que había empezado a enseñarles desde Moisés y continuando por los profetas, desde las Sagradas Escrituras, lo que había de acontecer con Cristo y cómo se habían cumplido las profecías, ellos dijeron: ¿no era este Jesús? Era claro que era Jesús, porque no sentíamos un ardor en nuestro corazón, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba y nos explicaba con la palabra de Dios. Y queridos amigos, nosotros no solamente debemos no debemos solamente decidir dar estudios bíblicos, no solamente debemos prepararnos, sino que debemos ser conscientes de que esta preparación tiene que ser tan especial porque vamos a presentar la Biblia y esta tiene que ser trascendental en la vida de quien nos escucha o quien nos atiende, pues es una tarea tan especial. Miren, la pregunta es: ¿qué hizo que dos de los discípulos que descendían de Jerusalén pues sean compungidos de corazón? ¿Qué es lo que hacía que esos discípulos tengan ese sentimiento en su corazón, que arda sus corazones de gozo, de pasión, de un sentimiento extraordinario de sed por la palabra de Dios? ¿Qué es lo que causó eso? Ellos estaban desanimados, ellos estaban deprimidos porque las cosas no habían salido como ellos pensaban. Ellos habían esperado un Mesías diferente y ellos estaban desanimados, pero cuando ellos empezaron a estudiar la Biblia, cuando ellos empezaron a leer la palabra de Dios y cuando Jesús mismo empezó a enseñarles la Biblia de tapa a tapa, como usualmente decimos, o verso a verso, libro a libro, ellos sintieron su corazón renovado, su corazón gozoso. Y queridos amigos, esta es la labor que nosotros debemos hacer. Cuando tú como instructor bíblico abres la Biblia, cuando tú como instructor bíblico explicas la palabra de Dios, el oyente o quien escucha o tu estudiante de la Biblia tiene que sentir ese gozo, tiene que sentir esa paz, ese poder transformador de la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante que nosotros podamos hacerlo de la manera mejor, de la mejor manera. Hay muchas formas de predicar el Evangelio, ya lo decimos antes y lo seguimos diciendo. Hay muchas formas. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante, pero nada reemplaza a
obra noble de abrir la Biblia para predicar el Evangelio. Cuando la Biblia fue abierta, fue la palabra de Dios siendo explicada, que causó en los corazones de los discípulos ese fervor, esa paz, ese gozo y ese sentimiento de ardor, como decían. No ardían nuestros corazones, no sentíamos una emoción tan grande de poder entender las Sagradas Escrituras. Es posible que tú tengas amigos que estén pasando por una situación complicada, tengas familiares que quizás están en deudas, están pasando por un momento de enfermedad, inclusive con problemas familiares, no pueden dormir por las noches, toman hasta analgésicos, toman pastillas para poder dormir, para poder tener paz en su corazón. O quizás tengas ahí compañeros o de trabajo que tienen allí dificultades, o algunos han sido despedidos del trabajo. Entonces nosotros con la Biblia podemos otorgarles paz en sus momentos más difíciles. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos aprender a presentar la Biblia como Dios espera que lo hagamos, con autoridad, con mansedumbre, pero por sobre todo con mucha seguridad al presentar, porque no es una palabra cualquiera, no es una palabra simple, es la palabra de Dios directamente. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a ver que hay poder en la palabra de Dios. Amén. Hay poder. Tú no te puedes imaginar qué cosas extraordinarias. Hay muchos milagros enormes de personas que fueron transformadas, que fueron realmente vivificadas por el poder transformador de la palabra de Dios. ¿Estamos juntos? La lección entonces de hoy nos presentará la presentación, valga la redundancia, del estudio. ¿Cómo presentaremos este estudio bíblico? Y para eso vamos a dividir el tema en tres partes: en antes del estudio bíblico, durante el estudio bíblico y después del estudio bíblico. Todo el estudio bíblico no empieza en el momento en que tú te sientas delante de tu estudiante de la Biblia, abres la Biblia y comienzas a explicarle. No, aquel instructor que piensa que es así ya fracasó. Un estudio bíblico inicia mucho antes. Puede ser inclusive no solamente horas, sino que también puede ser días, inclusive semanas, porque requiere preparación. Y justamente hoy nosotros estamos tomando parte de esta acción al prepararnos, al estar en esa escuela de instructores bíblicos. Todo estudio bíblico empieza antes del encuentro con el estudiante de la Biblia, con la preparación del instructor bíblico. Nosotros debemos prepararnos. Ya tú decidiste ser un instructor bíblico y decidiste también ser preparado en la escuela de instructores bíblicos, correcto. Pero ¿cómo tiene que ser esa preparación? Antes del estudio bíblico, al menos necesitamos hacer 6 acciones o 6 pasos. En primer lugar, preparar tu corazón. Todo lo espiritual se tiene que hacer espiritualmente. Lo dijo Pablo. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El acto de abrir la Biblia a tu amigo, a tu familiar, es un acto especial. Es Dios hablándole a tu amigo y tú necesitas prepararte espiritualmente para eso. Ya lo dijimos en la lección anterior, necesitamos consagrarnos. Entonces, necesitamos preparar nuestro corazón, que Dios pueda trabajar a través de nosotros. En segundo lugar, podemos y debemos estudiar el curso bíblico o la lección correspondiente. Si, por ejemplo, me toca hablar de la oración, tengo que repasar los versículos, tengo que marcar los versículos de la Biblia a usar, porque a veces sucede que los versículos quizás no corresponden, o en algún momento, por ejemplo, me ha pasado que el texto a veces en el momento se me pierde. Entonces yo necesito conocer los textos y también poder entenderlos para poder responder adecuadamente en el estudio bíblico. Entonces, también es importante estudiar y repasar la lección que tú vas a estudiar con tu estudiante de la Biblia antes. ¿Qué más? En tercer lugar, no descuides su apariencia personal.
cepíllese los dientes. Eso usted puede decir, pero pastor, no, claro que es obvio, pero no. Necesitamos también tener en cuenta este detalle. Peinarse, hay que bañarse, hay que llevar una ropa adecuada, ¿sí? Si eres señorita o si eres varón, una ropa modesta o adecuada como para un estudio bíblico. Es importante eso. A veces quizás por el cansancio, por el trajín, a veces quizás no tenemos tiempo de asearnos, pero necesitamos tomar en cuenta este detalle para que nuestro estudiante de la Biblia vea que somos personas cuidadosas y personas pues que cuidan también no solamente su Biblia, sino también su vida, su aspecto personal, su apariencia personal. Recuerda que hay un dicho que dice que la primera impresión es lo que cuenta. En cuarto lugar, no olvide la puntualidad. Si usted queda con el estudiante de la Biblia a las 4 de la tarde, entonces tiene que estar allí 5 minutos por lo menos antes, ¿no? Puede ser unos 10 minutos antes, pero no se le ocurra llegar después de la hora. A veces la cultura latinoamericana a veces hace que nosotros podamos ser impuntuales, pero por favor necesitamos recordar que somos cristianos por sobre la nacionalidad que tengamos actualmente. Somos cristianos, somos adventistas, hijos de Dios, y los hijos de Dios somos puntuales. No robamos el tiempo de otras personas. En quinto lugar, cuando tú estás ya antes de empezar a estudiar la Biblia, invita a los familiares o a los que están en la casa. ¿Por qué? Porque sucede que a veces, si tú estás estudiando, por ejemplo, con una persona, sucede que estás ya en pleno estudio bíblico y aparece, por ejemplo, allí el hijo o el esposo y quizás interrumpe o alguna cosa por allí. Entonces tú por eso necesitas invitar a todos. Invítales, claro, puede ser que no te acepten, pero con mucha amabilidad también invíteles a ser parte del curso bíblico, del estudio bíblico. Y finalmente, en sexto lugar, mantenga una breve conversación. Por ejemplo, la noticia del día, quizás ve alguna cosa de la casa o del que ha llegado a estudiar quizás en el momento. Si quizás invitaste al esposo y el esposo es el que empieza el primer curso la primera vez y te acepta, entonces puedes hablar de, a lo mejor él le ves que está puesto una camiseta de fútbol, o a lo mejor ves que él tiene algún hobby por allí, un cuadro. Empezar a entablar como un rompehielo, como una cosa como para hacer una conversación amena y que tú puedas abrir un ambiente agradable y que no sea pues muy tosco el inicio del estudio bíblico. Todo esto es antes del estudio bíblico. Durante el estudio bíblico, esa es la parte más delicada, es la parte central en realidad de la visita. Durante el estudio bíblico, tú tienes que dejar que la Biblia haga su trabajo. Por supuesto, tú vas a ser parte de este momento especial porque tú eres el instructor bíblico, pero procure que en todo momento, en esta parte clave, la Biblia sea tu aliada, la Biblia sea quien vaya delante de ti hablando. Claro, metafóricamente estamos hablando, ¿no? Pero que ella sea la encargada de dar respuestas a todas las preguntas, a todas las incógnitas, a todas las dudas que pueda surgir en el estudio bíblico. Aquí quiero recomendarte al menos 4 detalles. En primer lugar, empieza el estudio bíblico con una motivación. Por ejemplo, si vas a hablar de la oración, pues podrías llevar, por ejemplo, un celular y decir, ¿no? Este celular, todos tenemos el celular. ¿Para qué sirve el celular? Es una pregunta muy obvia, pero estamos haciendo un ejemplo. Para comunicarnos. ¿Sabían ustedes que Dios también tiene un celular? Hay una forma de comunicarnos con Dios y que no cuesta y que es gratuita, está siempre abierta y que la batería no hay batería que se consume, etc. Y entonces hoy hablaremos acerca de cómo nos comunicamos con Dios. Es una introducción, es una motivación. En segundo lugar, el estudio de la Biblia. Aquí, las lecciones, la fe de Jesús, por ejemplo, tiene pregunta, ¿no? Y te da un texto. Entonces tú la pregunta, lees el texto y el estudiante
tiene que proponer la respuesta. Sucede que a veces el estudiante no puede entender o captar la respuesta fácilmente, entonces tú tienes que dirigir y motivar a que el estudiante por sí mismo responda. Si esto no sucede, porque me ha pasado y que a veces el estudiante no puede dar la respuesta, vuelve a leer el texto con mucho cuidado, con mucha calma, y en la respuesta, en la palabra de la respuesta, puedes hacer el énfasis. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la oración, por ejemplo, cuando dice, ¿no? Y Ana derramó su corazón ante Dios, entonces le puede decir, ¿qué es la oración? Ah, eso es derramar, como para dirigir. Entonces, de esa manera, el texto, versículo y la respuesta. Allí, en tercer lugar, pregunte al estudiante, después de cada respuesta, pregunte al estudiante. Después de haber hecho el curso, después de haber terminado el curso bíblico, diga, querida amiga, vamos a poner ahí María, o amigo Gustavo, ¿qué te pareció la lección? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda que no hayas entendido? Esta parte es importante, ¿no? Y cuando esa persona te haga la pregunta, escucha atentamente, mírale a los ojos, como quien espera una pregunta sincera. No estés a la defensiva, intentando demostrar tus conocimientos. Mírala y dile, ok, ¿tienes alguna pregunta quizás que no hayas entendido, alguna duda? Todo claro. Y te pregunta. Y te dice, ¿y qué opina usted del Padre Nuestro, por ejemplo? Entonces tú respondes y tu respuesta, analizas la respuesta, analizas la pregunta y respondes en base a la Biblia. Lees el contexto, por ejemplo, estamos hablando de Mateo capítulo 6, le dices en qué contexto fue del Padre Nuestro, y le dices que eso es una oración modelo, ¿sí? Una oración modelo que Jesús les enseñó a sus discípulos, así como nosotros ahora, y le explicas. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tú no sabes? Por ejemplo, ¿qué sucedería si el estudiante de la Biblia te dice, ¿y sabías tú que una consulta, dice una pregunta, ¿y sabes tú orar en griego, en hebreo? Y a veces, por intentar demostrar que sabemos, podemos, estoy exagerando una pregunta, ¿no? Quizás ningún estudiante va a preguntar eso, pero, bueno, sí, entonces, y comienzas a titubear por aquí, por allá. Si tú no sabes, no te sientas mal. Lo mejor es decirle, bueno, eso no lo sé, pero podría preguntar y la siguiente semana, ¿qué te parece si respondemos a esa pregunta? Porque también yo no sé todo, porque la Biblia es un libro tan amplio, tan hermoso, que cada día no podemos aprender. Quedas mejor a dar una respuesta que no tiene la verdad y que no dominas, porque también tienes derecho a seguir aprendiendo. ¿Estamos? ¿Qué te parece? Eso es entonces durante. Y después del estudio bíblico es necesario mantener el interés de la persona en la secuencia del estudio bíblico. 4 lecciones aquí, después del estudio bíblico. Anticipe, muy bien, terminamos de hablar de la oración y entonces anticipa el título de la siguiente lección. El pecado. Y puedes allí, la siguiente semana vamos a estudiar tal lección, si estás estudiando el gran conflicto, ya sea cualquier lección, cualquier curso, puedes anticipar un poquito el título, crear expectativa de esa manera. En segundo lugar, invita a tu grupo pequeño, aprovecha. Estamos, por ejemplo, en Más Amor en Navidad, estamos en Semana Santa, vamos a tener una campaña de evangelismo, sería lindo que tú nos acompañes. Involucra, si tiene hijos en el Club de Conquistadores, también háblale. ¿Sabías tú que nosotros en la iglesia tenemos un club de conquistadores? Y etcétera, vas haciendo que la persona vaya familiarizándose con algunas cosas que tú haces en la iglesia. En tercer lugar, no demores mucho ni entres en conversaciones seculares. Esto es muy importante porque a veces el estudio fue tan inspirador, tan hermoso, tan bonito que después comienzas a hablar de política, deporte y puedes malograr todo lo que has construido.
es mejor finalizar brevemente y despedirte de la mejor manera. Cuarto punto, despídase cálidamente de toda la familia, de los amigos, de los vecinos y los que han estudiado el curso bíblico allí. Entonces, queridos amigos, estamos contentos de que ustedes hayan podido estar aquí en este curso bíblico. Despides, los abrazas, todo bonito, y entonces puedes tú despedir y continuar tu camino. ¿Qué te pareció? Después del estudio bíblico, entonces, esa es la labor que debemos realizar. Dar estudios bíblicos antes, durante y después es realmente una bendición. ¿Bendición para quién? Bendición para, en primer lugar, bendición para el quien da. Cada vez que tú das estudios bíblicos, el más bendecido eres tú. A veces decimos, no, vamos a bendecir a la gente. Sí, bendecimos a la gente, pero el mayor bendecido eres tú, el instructor bíblico. En segundo lugar, es la iglesia, porque van a haber más personas que van a conocer y van a llenar la iglesia, van a venir a la iglesia, van a ser parte del pueblo de Dios. Y el tercer bendecido, en tercer lugar, son las personas a quienes nosotros le compartimos el evangelio. Entonces, antes, durante y después, nosotros estamos llamados a hacerlo de manera especial, de manera cuidadosa. El estudio bíblico no es solamente sentarme y conversar con la persona, sino que tiene una preparación antes, es todo un momento especial durante y también después. Esto fue el tema número 3. Creemos que tu pastor allí, tu anciano, tu líder allí va a complementar ese estudio con preguntas y respuestas. Creemos que sí. Vamos a finalizar destacando eso, que tú puedas ser bendecido al abrir la Biblia con tus semejantes. Cuando se abre la Biblia, cuando la Biblia es abierta, realmente hay canales y raudales de bendiciones para muchas personas y especialmente para ti. Amén. Vamos a finalizar esto. Quiero hacer una oración por ti. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por darnos lecciones y recomendaciones para poder presentar un estudio bíblico. Gracias por decirnos que el estudio bíblico tiene que ser hecho en 3 pasos, antes, durante y después. No es una obra simple apenas que debemos tomarlo de manera liviana, sino con mucho cuidado, con mucho amor, porque se trata de abrir tu palabra, y cuando tu palabra se abre, hay transformación. Cuando tu palabra se abre, hay poder y hay bendición también, Señor. Gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Gracias por conectarte, gracias porque estamos perseverando en este proyecto 100. Así que seguimos juntos y conectados.